Bien, buenas noches, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Voy a saludar a los hermanos de los países que nos están viendo, de las diferentes naciones, como México, Estados Unidos, Japón, Francia, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina. Hermanos, bendiciones. Y que esta palabra que estamos nosotros siguiéndola desde Lima, Perú, desde la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe, sea un alimento espiritual para que nos ayude a edificarnos cada día y a caminar de diferente manera como quiere la sociedad. Caminemos como Dios quiere. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y estamos, hermanos, bendito Dios, en esta noche para compartir. Estamos compartiendo los mensajes a las iglesias, ¿verdad? Ya hemos visto, según Apocalipsis, hemos compartido en Apocalipsis 1, en Apocalipsis 2, nos hemos quedado el mensaje a la iglesia de Pérgamo, dice, ¿no? Vamos a ver Apocalipsis 2 a partir del versículo 12. Gloria a Dios, gloria a Dios. Del versículo 12 al versículo 17. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo acá la carta que escribe Juan, fue dictada por Jesús mismo. Y acá dice en el versículo 12: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, ¿no? Una expresión parecida al versículo 16 del capítulo 1 dice: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Acá vemos cómo es que Jesús está diciendo: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con cuál? ¿Cuál es la espada de la boca? La palabra, con la palabra únicamente. Pelearé, dice. ¿Por qué? Porque Él va a soltar la palabra, va a decir la verdad y va a llamar a cada uno, los va a hacer reaccionar como nos hace reaccionar a nosotros hoy en día la palabra, ¿sí o no? ¿Verdad? De acuerdo a cómo estamos, leemos la palabra y también nos hace reaccionar y nos vuelve, cuando estamos saliéndonos del redil, nos vuelve al redil nuevamente. Entonces, esto es lo que está diciendo Cristo. En el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, o sea, dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dios conoce lo que tú tienes y dónde vives. Conoce dónde se encuentra el trono de Satanás. Para él no es una sorpresa nada, ¿verdad?
porque por algo es Dios. Esta ciudad le da la impresión a todo visitante de ser el trono de Satanás, a todo el que llega a este lugar. Este lugar, hermanos, Pérgamo, está construido en una península de Troya. Ahí es donde estaba Pérgamo, ¿no? Y ahí es donde de ahí es donde nos está hablando la palabra que está escrita. Cristo Jesús mismo lo dice, ya que aquí se construyeron templos a Roma y a los emperadores Trajano y Severo. También se levantó templo a Venus, quien era venerada, quienes tenían todo esto unido a superstición de curanderos en Pérgamo. O sea, había templos paganos, templos que se habían levantado ahí y inclusive hasta la brujería se creía. Todo esto hacía que la situación de los creyentes de Pérgamo fuese difícil, ya que se dedicaban a la idolatría más que todo el resto de Asia. Los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen o al centro de adoración del emperador y decían: César es el Señor. Eran obligados. Sé dónde vives, dice el versículo 13. Sé dónde vives. ¿Dónde tiene Satanás su trono? En medio de un lugar tan peligroso, en medio de las peores circunstancias, le dice el Señor. Soy valiente y soy fieles. Le dice a los creyentes: soy valientes y soy fieles. ¿Por qué? Porque en medio donde está el trono de Satanás, ahí, y ese lugar es peligroso. ¿Para quién? Para los fieles, para los hijos de Dios, para el creyente, para el cristiano, ¿sí? Pero ellos se mantuvieron valientes y fieles. Dice: con todo permanecéis fiel a mi nombre. Con todo el peligro, con todo lo que tenían ahí, ellos se mantenían fieles. Le dice: retienes mi nombre contra el grito pagano de César es el Señor. Ellos se mantenían fieles a pesar de todo. Los fieles de Pérgamo se hacían cada día más firmes en Cristo, creyendo en Él y confesando valerosamente: Jesús es el Señor. Hermanos, a ellos no les debilitó, a pesar de que se encontraban en una tierra pagana, en un lugar donde solamente era idolatría, donde había brujería, donde estaba todo lo peor, todo lo diabólico, todo lo satánico. Ellos eran luz en ese lugar. Y no los hizo caer nada, sino al contrario, dice que ellos se mantuvieron fuertes y fieles, diciendo: Jesús es el Señor. Amén. Nada los sacó del lugar correcto. No has renunciado a tu fe en mí. Dice: no has renunciado. La fe en el autor y consumador de la fe del creyente. ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá estamos viendo, dice: esto es un don de Dios. ¿Sí? Esto es, ¿cuál es el don de Dios? El que nadie te mueve de tu fe. La fe es el don de Dios, lo que te mantiene firme delante de Él. Que nada ni nadie te sacará del camino correcto. Nada ni nadie. ¿Qué te dice Efesios 2:8? Efesios
2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, ¿no? Es el don de Dios. Aquí en Pérgamo reinaba la idolatría, la superstición y la persecución de los cristianos. No en vano estaba allí el trono de Satanás. Allí se hallaba el centro del culto imperial. Miren, el colegio de los sacerdotes paganos y la mayor abundancia de templos paganos. En Pérgamo. El versículo 14 nos dice: gloria a Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Viene el reproche de parte de Dios. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas serán esas? Que tienes unas pocas cosas que son graves y pueden ser fatales. Tienes en medio de ti como un tumor y retienen la doctrina de Balaam, quien quedó en la literatura judaica como el prototipo del inductor del mal. Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, también enseñaba a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí podemos ver la mundanalidad entre los creyentes. No basta con creer únicamente, porque los demonios también creen. ¿Qué dice Santiago 2:19? Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no basta tener la verdad, si no andamos en la verdad. No andamos decir yo soy cristiano si es que yo no vivo en la palabra. No basta decir yo soy cristiano si es que no comparto la palabra, si es que no trato de arrebatar el infierno. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? No, acá nos está diciendo que nosotros tenemos que caminar en la verdad. No era fácil ser testigo de Cristo cuando ellos se rehusaban a participar de los banquetes, en los festivales, los negocios de los paganos con los dioses tutelares de cada gremio de comerciantes. Significaba la marginación social y la pérdida del empleo. O sea, todo cristiano que no participaba de los eventos, de las fiestas, de todo lo que los paganos hacían, simplemente eran marginados y los despedían de sus trabajos. El versículo 15 te dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, Pérgamo tenía todo. Ellos tienen y retienen la doctrina de los nicolaitas, los que Dios aborrece. Es una doctrina que lleva a una vida de corrupción. En este versículo hay alabanza y reproche. ¿Sí? Volvemos a repetir. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Sí, ahí le está diciendo
Ellos están reteniendo las que yo aborrezco. Ellos tienen y retienen la doctrina de los nicolaitas, que es una doctrina que lleva una vida de corrupción. Una vida de corrupción. Los nicolaitas son considerados como gnósticos. No tienen en cuenta los pecados de la carne. ¿Saben qué son los gnósticos? Los que dicen no creen en nada, ¿verdad? Ellos viven su vida como animalitos, comen, duermen, hacen lo que quieran y siguen adelante, ¿no? Ellos son los gnósticos, no creen en nadie, solamente en la vida que llevan. Entonces, miren acá dice, ellos no tenían en cuenta los pecados de la carne. ¿Qué te dice Romanos 3:8? Vamos a Romanos 3:8. Gloria a Dios. Romanos 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Sí. Romanos 3:8 y también 6:1, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y primera de Juan 3, del 4 al 10, ¿qué nos dice? Primera de Juan. Primera de Juan 3. Del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, es fuerte, miren. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano. Y muchas veces nosotros solamente nos atenemos a decir, hola hermanito, ¿cómo estás? Hola hermanito, ¿cómo estás? Pero el amor, ¿cómo se lo mostramos? ¿Cómo se lo demostramos a nuestros hermanos que lo amamos? Dios Todopoderoso, si no tenemos amor, no podemos decir que somos hijos de Dios. Todo esto facilita el compromiso con el mundo. Servir a dos señores, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El servir a dos señores. Yo soy cristiano, muy bien, pero me preocupo por el dinero. ¿Sí? ¿A quién sirvo? ¿A Dios o al dinero? No. Nosotros tenemos que servir a Dios, nosotros dependemos de Dios. Yo le decía a mi hijo hoy día, qué hermoso es conocer a Dios y depender de Dios. Es lo más lindo que podemos nosotros tener y es la paz tan grande que no tiene comparación a nada, absolutamente nada que te diga que sea paz, si es que tú no tienes a Dios. Gloria a Dios. Porque nosotros dependemos verdaderamente de Él y dependemos en todo. El que no tiene a Cristo y no sabe depender de Dios vive en afán. ¿Sí? Vive en afán y vive tenso,
¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde? ¿Y mañana? ¿Y qué hago? Y cada día estamos se encuentran en constante preocupación. Pero la palabra dice que aquel que se preocupa, peca. La preocupación es pecado. El versículo 16 nos dice: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Llega ahora la invitación al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. Era preciso darse cuenta del peligro, cambiar de mentalidad y darse media vuelta del pecado. Esto era un exagerado énfasis en la salvación individual, descuidando el buen estado de la iglesia como congregación, y por lo tanto no se percataba de que lo que atañe a un miembro repercute en otros. ¿Sí? Si se admite que los fieles de Pérgamo no daban demasiada importancia al tinte gnóstico de los nicolaitas, ¿qué podemos decir? A ellos no, igualito les daba, porque ellos estaban, esa era su vida, ese era su ambiente de ellos, ¿no? Entonces ellos igual seguían. Pero los cristianos, los que vivían ahí, eran los que sufrían, porque ellos observaban de qué manera estaba viviendo esa sociedad y de qué manera ellos tenían que vivir. Ellos no podían contaminarse con esa sociedad, tenían que mantenerse firmes en Cristo Jesús. En todo caso, el Señor anuncia su pronta visita. Jesús va a llegar por la vara de la disciplina para limpiar de todo lo malo que está viviendo la iglesia. No es un castigo, sino una medida de amor. La pureza de invitación a volver en sí, en una palabra, viene a educar a su pueblo. Primera de Corintios 11:32. Gloria a Dios. Primera de Corintios 11, versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Repito, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice. Se señala con esto una calamidad pública, como guerras, fracciones o mortandad a espada y lanza. La congregación entera pagaría por solidaridad por la aberración de unos pocos falsos profesantes. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si nosotros estamos en una iglesia que nos decimos una iglesia de Cristo, en la que todos estamos bajo un mismo principio, bajo una misma doctrina, pero dentro de esos hay unos que se dicen ser cristianos, pero son falsos, porque llevan una doble vida. Se dicen ser cristianos delante de la iglesia, están en la iglesia, pero cuando luego están fuera de la iglesia, ¿qué vida están llevando? Una vida de fornicación, una vida de pecado, una vida de delincuencia, ¿no? ¿Qué es? Son falsos profesantes, como están diciendo acá estas escrituras, hermano. Entonces, ¿Dios qué quiere de ti? Dios quiere una iglesia que sea firme, una iglesia que sea sincera, una iglesia leal, una iglesia que camine en la palabra, una iglesia que sea testimonio, una iglesia que sea luz. Eso es lo que Dios quiere. No puede ser una iglesia que al mismo tiempo sea luz y sea tinieblas. ¿Sí o no? No puedes. Es como una fuente que no puede dar agua dulce y agua amarga. Uno de los dos tiene que ser. Entonces Dios te quiere luz, brillante,
que ilumines en las tinieblas, que vayas y seas tú mismo, sea Cristo mismo en ti, llevando la luz a los lugares donde se necesita. Eso es lo que Dios pide de ti. En el versículo 17 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Recordamos que el maná estaba escondido en el arca, ¿verdad? ¿Recuerdan? En el arca del templo se encontraba ahí, y lo podemos ver en Éxodo 16 de 32 al 34. Éxodo 16 del 32 al 34. Gloria a Dios. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dice Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Amén? Entonces, y Hebreos 9:4, ¿qué te dice? Vamos a Hebreos 9:4. Estamos viendo de acuerdo a la luz de la palabra los versículos de los cuales nos está esclareciendo lo que Dios le dictó a Juan para que sea escrito en el Apocalipsis. Hebreos 9:4. Gloria a Dios. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo esto estaba guardado porque Dios así lo había dispuesto. Había una expectación de los judíos de que cuando se manifestase el Mesías descendiera maná del cielo. Ellos esperaban eso. Juan 6:33, ¿qué dice? Juan 6:33. Gloria a Dios. Juan 6:33. Aleluya. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto nos habla aquí en Juan 6:33. Se trata de un alimento espiritual como el agua de vida o el fruto del árbol de la vida. Lo más probable es que Juan quiera dar a entender lo que el contexto habla de comer el maná escondido. Era una piedrecita blanca que servía como el billete de identificación personal al ser invitado a un banquete. Hemos leído que dice, ¿no? Mire, vamos a repetir el versículo 17, en el que dice: al que venciere daré a comer el maná escondido. El maná que se encuentra en el arca del templo guardado, ¿no? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces acá nos está hablando que la piedrecita blanca, dice, era una piedrecita blanca que servía como el billete de identificación personal al ser invitado a un banquete. Se partía en dos con la mano a fin de evitar una perfecta simetría. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión y en la otra
el nombre del invitado. La piedrecita blanca se usaba ya en Pérgamo en aquel entonces como las tarjetas de invitación. Usaban, y había piedrecita blanca y había piedrecita negra. La piedrecita blanca era para las invitaciones y la piedrecita negra seguramente que la usaban para otros casos, ¿no? Que no los tenemos anotados. Pero la piedrecita blanca sí. Había una invitación y esa era tu tarjeta. Y ahí te daban la mitad nada más, con la que tú ibas a entrar era la mitad. Seguramente yo me imagino algún código o algo para que al momento que tú entrabas ya lo encontraban la otra mitad y la unían, y ahí encontraban tu nombre y el nombre del anfitrión. A ti te entregaban la tarjeta con el nombre del anfitrión y el anfitrión se quedaba con la parte en la que estaba tu nombre. Entonces cuando entrabas lo unían y coincidían y se daban cuenta que era lo mismo. Dice, el anfitrión la juntaba con la otra mitad con la que la identificación quedaba garantizada. O sea, esa era una identificación. En cuanto al nombre nuevo inscrito en la piedrecita blanca, lo más probable es que se halle en una de las mitades del nombre del anfitrión. Jesús en la otra parte, el del propio creyente, que es el invitado. Aunque todos los creyentes genuinos comparten la divina naturaleza, en 2 de Pedro 1:4, vamos a ver, 2 de Pedro 1:4. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Lo de la piedrecita blanca cuando se leía en el Apocalipsis. ¿Qué será la piedrecita blanca, verdad? Y era una tarjeta era lo que representaba una tarjeta de invitación. Gloria a Dios. Aleluya. Pedro, ¿no? Vamos viendo 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por tanto la santidad, la sabiduría y el poder de Jesús, cada creyente tiene su personalidad. Cada creyente tiene su personalidad o forma de ser, su carácter peculiar, moldeado por la gracia y el poder de Dios para un llamamiento y un servicio peculiar. Cada uno, hermano. O sea que si nosotros somos llamados para el servicio, no somos cualquier cosa. Si Dios te llamó es porque Dios vio en ti algo grande. Si Dios te llamó es porque Él sabe que tú vas a responder a lo que Él está entregándote. Amén. Él te llama para algo específico. El llamamiento, todos tenemos un llamado, todos. Ahora hay que ver para qué Dios nos necesita, en qué área Dios nos necesita, y el tiempo es de Dios, el tiempo no es de nosotros. Si Dios nos llama, no es para correr inmediatamente, salir y volar, no, hay que esperar el tiempo de Dios. Es Dios quien te lo va a dar, quien te indica en el tiempo preciso, en la hora precisa en que tú tienes que hacer lo que Él te está pidiendo. De la misma manera que Dios cambió el nombre de Abraham. Abraham, no Abraham, sino Abraham significaba padre excelso. Cuando decía Abraham, lo cambió por Abraham, que venía a ser o significa padre de multitudes. Y el de Jacob, usurpador, suplantador, ¿no? Lo cambió por el de Israel,
el que lucha con Dios. Así también cada creyente puede tener un nuevo nombre propio y valioso que los demás desconocen. ¿Sí o no? Amén. Es un consuelo tan grande para un discípulo de Cristo. Aunque seamos unos desconocidos para el mundo, no interesa. Dios nos ha puesto un nombre nuevo, bien conocido de Él y que nos caracteriza personalmente. ¿Cuál? El de ser hijos de Dios. Nuestro nombre nos caracteriza a nosotros, el de ser hijos de Dios, el de caminar en su palabra, el de ser un creyente, el de ser un cristiano, el de ser luz. Miren, el de ser luz, el de ser fuente de agua viva. Dios nos ha puesto tantos nombres, nos ha entregado con el que a nosotros nos pueden identificar. No somos cualquier cosa, hermano. Somos los hijos de Dios, que Dios te va a entregar al final. Te va a entregar esa piedrecita blanca para que entres a la fiesta del Cordero, a las bodas del Cordero. Vas a entrar. ¿Entras como la novia, entras como la esposa o entras como un invitado? Gloria a Dios. Decídelo tú. Decídelo tú. Porque la iglesia es la novia, es la esposa. Pero si tú no quieres ser la esposa y estás con un pie en la calle, un pie en la pista, un pie en la vereda, un pie en la pista, Dios no va a poder hacer nada. Ojo, Dios no va a hacer nada por ti, porque ya Él te entregó absolutamente todo. Ahora decide tú. Te está dando la palabra, dice, Él viene con su boca, ¿no? Con la espada de doble filo, a pelear por ti. Amén. ¿Y cuál es la espada de doble filo? La palabra. ¿Y cuál es la boca de Dios? Su palabra. Entonces, ¿qué más necesitamos, hermanos? Solamente necesitamos apoderarnos de esta palabra, conocerla, alimentarnos bien y usarla, vivirla, cambiar. Si nosotros no cambiamos, si nosotros solamente nos limitamos a escuchar únicamente y a continuar pasivamente, hermano, el diablo hace lo que quiere contigo, porque comienzan los dardos a venir a tu mente, comienzan a cambiar todo lo que Dios quiere de ti, y tú comienzas la duda y comienzas, ¿será? ¿No será? ¿Quién sabe? A lo mejor. Y aquel que duda pierde todo lo que Dios le ha entregado. La duda te anula todo lo que Dios te ha dado. Y Dios te ha entregado todo, y todo es todo. No hay nada que Dios tenga que hacer ya. Dios te entregó la autoridad y el poder. La autoridad y el poder lo tienes tú. Para todo, para hacer riquezas. La autoridad y poder lo tienes para vivir. O vives como rey o vives como mendigo. ¿Sí o no, hermano? Porque Dios ya no va a hacer nada. Dios ya hizo todo, absolutamente todo, y te entregó. Ahora sí, Dios está en el cielo, solamente mirando, contemplando. Cristo Jesús también está mirando ahí y esperando qué es lo que tú estás haciendo. ¿Estás continuando con lo que Él hizo? ¿Estás continuando con lo que Jesús comenzó? ¿Estás continuando como Él caminó? ¿Estás diciéndole, Señor, por favor? Ay, Diosito, ojalá. Señor, dame que necesito. Mira, estás perdiendo tu tiempo miserablemente, porque Dios ya te entregó todo, ya no falta nada. Él no te va a dar nada, porque ya te lo dio. Tú ya lo tienes todo, absolutamente todo lo tienes en tus manos. Ahora, ¿cómo lo traes de lo sobrenatural a lo natural? Por fe. Amén. Es el don que Dios te ha regalado. Tu fe, ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Tu fe tiene un techo? ¿Hasta dónde llega tu fe? La fe es Dios y Dios es infinito. La fe está en Dios. Si Dios te lo entregó, entonces tú recíbelo. Si Dios ya te lo dio, entonces tú crees que ya lo tienes. Y si ya lo tienes es porque ya está. Y si ya está, entonces agradécele a Dios. Gloria a Dios. Agradécele a Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Tú no necesitas dinero, por si acaso, para tener lo que tú quieres. Tú no necesitas dinero. Si tú quieres una casa, tú no necesitas dinero para la casa. Tú lo que necesitas es fe. Dobla rodillas y créele a Dios y agradece
fe. Dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿Sí o no? Amén. Si caminamos por fe y no por vista, entonces ¿con quién caminamos? ¿Y qué es? ¿Por dónde caminamos? Si yo camino por fe y no por vista, yo camino con Cristo. ¿Y por dónde camino? Por su palabra, con su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Y si Él dejó establecido, y esta es su boca, todos los días a mí Dios me habla. Amén. No podemos decir, no, pero ¿cómo a ti te habla y a mí no me habla? Porque no leen la palabra. Porque bien claro está diciendo acá que su boca es su espada de doble filo. Entonces es su palabra. ¿Qué es lo que a ti te mortifica? ¿Qué es lo que a ti te atormenta? Córtala y quiébralo con la palabra, porque Dios te entregó el poder y la autoridad. Nosotros ya no somos unos hermanitos. Ay, mi hermanito, mi hermano, ay, pobrecito mi hermanito. No somos pobrecitos. Somos hijos de Dios. Somos un Cristo. Ojo, somos Cristo. Nos dejó su nombre que está por sobre todo nombre, nos entregó todo, absolutamente todo. La palabra dice, hemos visto la semana pasada, que somos carne de su carne, huesos de sus huesos, y que tenemos el ADN de su, que es sangre, ¿sí o no? De Cristo Jesús. Y si eso dice la palabra, eso no es que yo lo diga, eso dice la palabra y lo hemos visto, ¿sí o no, hermanos? Los que están siguiendo. Así que esto no es que lo diga yo, lo dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar ya a trabajar y a caminar en la palabra de Dios. Y llegaremos a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este mundo, en esta tierra. Nosotros no estamos por gusto, estamos para cumplir lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, que esta palabra nos sirva para meditar, para darnos cuenta verdaderamente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Meditemos en esta palabra, hermanos, y hagamos la vida. Que nuestro caminar no sea el mismo, sino cada día seamos mejores. Muchas bendiciones, hermanos, para todos. Bendiciones para mis hermanos de todas las naciones. Y amén. Amén. Gloria a Dios.